Bienvenidos a mi clase invertida de matemática. Continuamos con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 7. Actividad 9. Calculamos áreas en la cocina mejorada. ¿Cómo aprenderemos esta semana? Primero resolveremos una situación y calcularemos la cantidad de ladrillos necesarios para construir una estructura base de la cocina mejorada. De este modo, reflexionaremos sobre la necesidad de realizar cálculos cuando planteemos nuestras soluciones creativas para el bienestar familiar. Luego, resolveremos desafíos para consolidar y afianzar nuestros aprendizajes sobre perímetros y áreas de cuadriláteros. ¿Cuál es nuestro propósito de aprendizaje para esta semana? Emplear estrategias y procedimientos para determinar áreas y perímetros de cuadriláteros, expresar con dibujos y lenguaje geométrico formas bidimensionales, es decir, cuadriláteros, y además planteamos afirmaciones haciendo uso de conocimientos geométricos. Y nos preguntamos, ¿qué es la cocina mejorada? ¿Qué saben ustedes de cocina mejorada, estimados estudiantes? ¿Alguna vez han visto cocinar a alguien o algún familiar con esta cocina mejorada? ¿Por qué se llamará cocina mejorada? ¿Y cuáles son los beneficios que trae para las familias peruanas esta cocina? ¿Y cómo se construirá? ¿Qué haremos nosotros en esta semana para calcular la cantidad de ladrillos para construir solo la estructura de la base de la cocina mejorada? Preguntas como esta vamos a responder en esta actividad. ¿Preparados? Empecemos. Es importante conocer también los criterios de evaluación para valorar tus evidencias de aprendizaje. ¿Y cuáles son esos criterios? Ustedes tienen esta ficha de autoevaluación para que puedan revisar y al finalizar la actividad tienen que autoevaluarse para ver cuáles son sus logros respecto a la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización. Así que te vas preguntando, ¿representé las características y los atributos medibles de objetos con cuadriláteros? ¿Expresé con dibujos y lenguaje geométrico mi comprensión sobre las propiedades de cuadriláteros? ¿Empleé estrategias o procedimientos para determinar perímetros o áreas? ¿He planteado afirmaciones haciendo uso de conocimientos geométricos? Empecemos con el desarrollo de la actividad para esta semana. Actividad 9. Calculamos áreas en la cocina mejorada. Para ello los invito a leer la siguiente situación. La pregunta de la situación es, ¿cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura base de la cocina mejorada? Que pueden observar aquí, ahí están sus dimensiones, su largo, su ancho y su altura, y también del ladrillo pandereta. Comprendamos mejor la situación respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué desean hacer Luis y su familia? ¿Qué entiendes por cocina mejorada? ¿Cuáles serán las características de la cocina mejorada? Sigamos respondiendo a las preguntas. ¿Qué figuras geométricas observas en las caras laterales de la estructura base de la cocina mejorada y en un ladrillo pandereta? Aquí tenemos las caras laterales. Las caras laterales son los planos, los que están en los costados. Entonces, ¿qué formas tienen? Formas rectangulares, todas. Esta cara, por ejemplo, vamos a representar gráficamente. Es un rectángulo. Esta cara que está aquí adelante y el posterior también son rectangulares y son iguales. Y la pandereta tiene la misma forma. Entonces ahí podemos ubicar las dimensiones, son figuras planas, así que tiene solo dos dimensiones, largo o base y altura. Ahí están de la pandereta. ¿Qué dimensiones tienen las caras laterales de la estructura base de la cocina? ¿Y qué dimensiones tienen las caras del ladrillo pandereta? Muy bien, ¿qué es una dimensión?
Una dimensión significa cuáles son las medidas de sus lados. Al ser figuras planas, al ser rectángulos que solamente tiene dos dimensiones y son largo y altura. ¿Qué más? Tenemos ahí las medidas, altura, aquí tenemos la altura, 30 centímetros, y el largo sería 120. Y esta cara que está en la frontera sería 60 centímetros, ¿no? Ya está. Y el de la ladrillo pandereta, también ahí está su largo. Y también tenemos su altura, que es 9 centímetros. Y tenemos también aquí de esta cara, 11 de ancho. Y altura 9. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para responder a la pregunta de la situación. Recordemos cuál es la pregunta de la situación. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura base de la cocina mejorada? Entonces, ¿qué haremos? Tenemos dos propuestas. Propuesta 1, expresaremos con dibujos la cantidad de ladrillos para cada cara lateral. Vamos a dibujar ladrillo por ladrillo. Y luego sacaremos cuentas para 3 hileras cuántos ladrillos se necesita. Luego, en la propuesta 2, calcularemos áreas de cada cara lateral, tanto de la estructura base de la cocina mejorada como también el área lateral del ladrillo, y estableceremos una relación entre ellas para calcular la cantidad de ladrillos. Propuesta 1. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de gráficos. Observemos las caras laterales. Esta cara lateral vamos a dibujar aquí. Es un rectángulo cuyas dimensiones son 120 y altura largo 120 y altura 30. Y vamos a acomodar en esa cara lateral este ladrillo, pero de largo así, 23. Así que y vamos a llenar todo el rectángulo y observen cuántos ladrillos hay. 15, ¿verdad? Sigamos. Ahora sumemos. Si es 23 de largo, aquí está la pandereta, 23 de largo, sumado sale 115. Faltan 5 porque debe ser 120. Lo que sucede es que los 5 centímetros está ocupado por la argamasa. La argamasa es la mezcla que se utiliza para unir los ladrillos. Lo mismo sucede aquí. 9 por 3, 27, debe ser 30. Esos 3 centímetros está ocupado por la argamasa de estos dos espacios que se utiliza para unir ladrillo con ladrillo. Esto es lo que acabamos de hacer. 5 ladrillos hemos colocado en la primera hilera. Vamos ahora con la otra cara. Aquí está, 60 y altura 30. Vamos ubicando los ladrillos de largo, 23, y lo más que podamos. Y aquí, observen aquí, 11 centímetros. Así que esta parte es esa cara del ladrillo que hemos puesto, 11 centímetros. Llenamos, ponemos las dimensiones y también aquí solo suma 57. Esos 3 centímetros está ocupado por la argamasa, por esta mezcla que se pone aquí para unir los ladrillos. Muy bien. Ahora completemos la primera hilera y contando sale 13. Pero como dice que va a tener 3 hileras, 1, 2, 3, multiplicamos por 3, saldría 39 ladrillos en la propuesta 1. Y esta es la más precisa para mí porque hemos considerado para la argamasa, hemos ubicado ahí ladrillo por ladrillo. Así que los reto que ustedes completen aquí las 3 hileras y comprobarán que sale 39. Ahora respondamos a las preguntas. ¿Los ladrillos cubren toda la superficie? No. Hemos visto que parte de la superficie lateral se va a ocupar con la argamasa, la mezcla que se utiliza para unir los ladrillos. ¿Cuántos ladrillos se requiere? En la propuesta 1 se va a requerir 39 ladrillos. Propuesta 2. Vamos a estimar la cantidad de ladrillos haciendo uso de áreas. Para ello vamos a identificar las 4 superficies laterales que hemos visto que tienen formas rectangulares. Y para ello es necesario recordar qué es área.
Área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica. Área es este espacio, esta región encerrada, limitada por estos lados. ¿Y cómo se calcula? Se calcula multiplicando sus dos dimensiones. ¿Y cuáles son las dimensiones del rectángulo? Largo y altura en este caso, también llamado base, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la cara lateral, largo, altura, pero no siempre las dimensiones son largo y altura de los planos, de las figuras planas. Por ejemplo, cuando es horizontal el plano, como es el terreno, las dimensiones en ese caso, en caso del terreno, va a ser largo y ancho. Pero cuando tenemos un plano vertical, las dimensiones son largo y altura, como es nuestro caso, ¿no? Porque la cara lateral de la base de la estructura está en forma vertical, tiene altura. Vamos entonces a resolver. Estimamos entonces haciendo uso de áreas. Vamos a identificar las 4 superficies laterales de la estructura de la base. 4 superficies, 4 caras laterales. Esta es la primera cara y su opuesto estaría aquí. Aquí está representado con rectángulos, porque son rectángulos las caras laterales. Vamos ubicando largo, 120, y la altura, aquí tenemos 30. ¿Y cómo se calculaba el área? Multiplicando las dos dimensiones, ¿no? 120 por 30, 3.600 centímetros cuadrados, porque es bidimensional, tiene 2 dimensiones. También será similar la otra cara. Ahora vamos a la frontera aquí. Sería las dos dimensiones multiplicando 60 por altura, 30. Ubicamos, sería 1.800 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el área total? Bueno, el área aquí tenemos, sumamos estos dos, o también podemos hacer 120 por 30 multiplicado por 2, que ya sacamos que sale 7.200 centímetros cuadrados, los dos. Ahora estas dos, ahí tenemos 3.600. El área lateral total, es decir, la suma de las 4 caras laterales donde se va a utilizar los ladrillos, será 10.800 centímetros cuadrados. Ahora calculemos el área de la cara del ladrillo. Recuerden que vamos a relacionarlo con el ladrillo. Aquí tenemos el ladrillo. De esta cara vamos a calcular, porque esa cara es la que ocupará esta cara lateral, ¿sí? Esta cara del ladrillo es la que va a ocupar una sección, una parte de esta cara de la estructura base de la cocina. Es un rectángulo 23 por 9. Ahí está, 23 por 9. 207. Ahora calculemos la cantidad aproximada de ladrillos que entran en la cara lateral de la estructura de la base, es decir, de las 4 caras que ya sumamos. Entonces sería, número de ladrillos se calcula área lateral de la estructura base, o sea, las 4 caras laterales que ya hemos sumado entre el área lateral de la cara del ladrillo, saliendo 52 ladrillos en este caso. Y se preguntarán qué pasó. En la propuesta 1 sacamos 39 y ahora sale 52, salió más. Aquí respondemos: ¿cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia? Bueno, tenemos que comparar en este caso la propuesta 1 y la 2. Para mí, la propuesta 1 es la más precisa, puesto que hemos expresado ladrillo por ladrillo y salió más exacto, y además hemos considerado espacio para la argamasa, que es la mezcla que une 2 ladrillos. Y la pregunta dice por eso aquí, ¿no? ¿Coincidieron las respuestas de las dos propuestas? No, definitivamente no, porque en la primera salió 39 y en la otra 52. Solo que en la segunda, ¿qué pasó? En la segunda, atentos, en la segunda pasó lo siguiente. Hay una diferencia de 11 ladrillos, es decir, hay 11 ladrillos más en la segunda propuesta, y es bastante. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que en la propuesta 2
hemos calculado áreas laterales, pero no hemos tomado en cuenta para la argamasa, esa mezcla que se echa entre ladrillo a ladrillo para pegar. Eso no hemos considerado, eso teníamos que haber considerado. Y además, ¿saben qué sucede? Que cuando hemos calculado el área de esta cara, notamos que este espacio, no le pertenece totalmente a esa cara lateral, sino esa es parte de los ladrillos que están aquí. Prácticamente estaríamos duplicando aquí. Por esa razón es que salió más ladrillos. Entonces reflexionamos. ¿De qué otra forma podríamos hacer? ¿De qué otra forma podríamos resolver? Esta parte me gustaría también leer la respuesta de ustedes. En conclusión, 39 ladrillos se va a necesitar porque es más precisa. Aquí no hemos considerado, en la segunda propuesta no hemos considerado muchos aspectos ahí al calcular el área. Entonces la primera propuesta es más precisa. Ahora vamos a resolver Desafío 1. Arturo está decorando la pared de su casa, como podemos observar en la imagen, con cerámicas cuadradas. Y la pregunta es ¿cuál es el área que ha cubierto Arturo con las cerámicas cuadradas? No sabemos cuánto mide, cuáles son las medidas de la cerámica. Por esa razón llamaremos cerámicas cuadradas, porque tiene forma cuadrada. Y para contar, vamos a contar primero. A ver, de largo son 15 cerámicas, de alto son 8 cerámicas, pero también podemos llamar largo y altura. Ahora, el área que ha cubierto Arturo es de área. Área significa, chicos, todo el espacio que va a ocupar. ¿Y cómo se calculaba el área de un rectángulo? Multiplicando las dos dimensiones, y vamos a multiplicar. Pero aquí vamos a quitar estos 18 que todavía no están siendo ocupadas. En total 102 cerámicas cuadradas. ¿Sabían ustedes que al determinar el total de cuadrados de estas cerámicas que tiene la superficie, esta pared, ¿estamos calculando el área? Sí, acabamos de ver que sí, ese es el área. Entonces viene la pregunta, ¿qué entiendes por unidad cuadrada? ¿Por qué aquí aparece cuadrada? Porque resulta que una unidad cuadrada se refiere al área de un cuadrado cuyos lados mide una unidad. Esta unidad en este caso es una cerámica, porque no sabemos la medida. Existen otras unidades. Por ejemplo, la unidad fundamental del área es el metro cuadrado. Pero hay otras medidas. Tenemos aquí medidas más pequeñas, decímetro cuadrado, luego tenemos los centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, y también tenemos las más grandes, que sería decámetro cuadrado, tenemos el hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado. Desafío 2. Martina tiene dos terrenos, una de forma cuadrada y otra de forma rectangular. Se conoce que las áreas de los terrenos son 45 metros cuadrados y 36 metros cuadrados. Representa gráficamente cada terreno con sus dimensiones y determina su perímetro, sabiendo que cada cuadrícula de tu cuaderno es un metro cuadrado. Es decir, cada lado del cuadradito de tu cuaderno será un metro. Les ayudo con la primera, terreno de 45 metros cuadrados. Como ambos son cuadriláteros, son figuras planas, entonces se calcula su área multiplicando los lados, las dos dimensiones. Entonces buscaré qué números multiplicado me da 45. Ahí están todas las posibilidades. Voy a coger la primera, es la alternativa 9 por 5. Vamos ubicando las dimensiones. El largo, como es un terreno, es horizontal, tiene ancho, no tiene altura. Multiplico 9 por 5, 45 metros cuadrados es el área del terreno. Ahora te tocaría calcular el perímetro. ¿Y cómo se calcula? Sumando la medida de los lados. Y luego tienen que ustedes calcular también de qué forma será el terreno de 36 metros cuadrados. ¿Y cuánto será su perímetro? 3. Demuestra cómo se calcula el área de un romboide. Ahí tenemos el área del romboide, que pertenece al cuadrilátero trapecios, ¿no? Aquí
reconocemos la base, la altura. Recuerda, esta no es altura, por favor. Esta es la altura, ¿ya? Por eso es que es una línea vertical, perpendicular a la base. Lo que vamos a hacer es ahí dibujar un rectángulo y vamos a trazar estas dos líneas verticales. ¿Y para qué? Observen, es como que cortáramos estas dos. Y lo que vamos a hacer es trasladar esa esquinita y se quedó así. Y se ha convertido en un rectángulo. Por eso dice a partir del área del rectángulo. Entonces, ¿qué podemos decir? Cada cuadrícula dice que es 1 metro cuadrado. Entonces, cuenten cuántos cuadraditos hay aquí. 15. Entonces sería 15 metros cuadrados. Y eso no es otra cosa que el área del rectángulo. Es decir, el área del romboide es lo mismo que el área del rectángulo. Se multiplica base por altura. Listo. Muy bien, ya hemos acabado todas las actividades. Ahora les toca enviar sus evidencias de aprendizaje. Muchas gracias. Hasta la próxima.